Gracias a Luisda, como siempre, por estar aquí conmigo discutiendo este tema. Realmente, la verdad es que es Luisda el que lo discute. Yo lo que hago es opinar. Este, nada, Dios les bendiga. Dice Éxodo 23, versículo del 1 al 3, y voy a después a leer el 9. Dice: No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni el pobre distinguirás en su casa. Y después habla varias leyes, y en el 9 dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Así que Bueno, vamos a tocar un tema que tiene que ver con esto, cómo sí, los muchos en muchos países se han concertado en contra del pobre y el extranjero que van, ¿verdad?, a, a ganarse la vida. ¿Verdad? sí, como verdad habíamos dicho, ya habíamos terminado con lo que pasó con Ica y todo esto, ¿verdad? Que desarrolló la ley migratoria de Estados Unidos, en lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces pasó el 9/11, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de eso. Un día súper trágico, nos asustamos, todo el mundo se asustó, nunca en la vida habíamos visto eso, y verlo en televisión así ocurriendo, eso fue bien impactante. Eso causó, ¿verdad?, que muchísima gente reaccionara al mismo tiempo. Y hubo muchas consecuencias. Y una de esas consecuencias fue que el Estado, ¿verdad? Por decirlo de otra manera también, como la mayoría de la gente lo entiende, el gobierno, entonces desarrolló unas medidas de seguridad mucho más fuertes, ¿verdad? Y para eso, pues ¿verdad? El sistema del Estado es que tenemos que entonces hacer legislación. Entonces tenemos que ir al Congreso y tenemos que hacer distintas leyes para entonces sacar lo que había antes y poner algo nuevo, ¿verdad? Sí se dejaron la base, que ya le hemos hablado bastante, esa base se mantuvo, pero ahora va a tener un hint, va a tener como que una prioridad en seguridad, ¿verdad? Entonces, las consecuencias de septiembre 11 en la regla migratoria fue que después del ataque, el Congreso pasó muchas leyes. Y dentro de esas leyes hay como unas medidas, o sea, perdón, hay unas medidas y dentro de esas medidas hay muchas leyes, ¿verdad? Cada medida tiene sus leyes y sus reglas. Entonces, una de esas es el USA Patriot Act, está el Enhanced Border Security, está el Visa Entry Reform Act, está el Homeland Security Act y está el Real ID. Si te das cuenta, ya todo esto tiene, por el nombre, ya tú sabes que es un control, porque necesitamos seguridad. No podemos permitir otro septiembre 11, ¿verdad? Que es una de las excusas más o de las razones más que se dijo en la noticia, en todo lo. Cuando tú escuchabas en las noticias era: no podemos permitir esto más, no podemos permitir esto más. Pues, ¿qué hacen entonces los políticos? Desarrollan este mecanismo para poder controlar. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que tocar es el desmantelamiento de lo que era antes el INS o el INS, que eso es lo que habíamos hablado. Mira cómo se llamaba, ¿verdad? Porque no sé si a lo mejor ya se recuerdan del nombre. Se llamaba Immigration and Naturalization Service. ¿Okay? Immigration and Naturalization Service. No es lo mismo ahora que tenemos, que entonces todo eso, toda esa gama de leyes y de lo que dicen acá law enforcement va a ser más rígido y va a estar debajo del Department of Homeland Security. ¿Ves cómo ya él cambió hubo como una revolución, ¿verdad? Eso fue en el 2003, eso fue los otros días, eso fue en el 2003.
Y ahí entonces es donde se hacen los cambios grandísimos que estamos viendo hoy, ¿verdad? Que lo que nosotros estamos viviendo. Y ahí fue donde se ensanchó la clase de personas, ¿no? La gama, el universo de personas que pueden entonces, que pueden ser excluidas o removidas del país a causa de actividad terrorista. Eso quiere decir que ellos ensancharon la definición de terrorismo. ¿Okay? Antes tenía una definición, ahora tiene una definición más amplia, ¿verdad? Además, permite una evaluación más rigurosa de admisión a los aplicantes, a cualquier aplicante que quiera entrar a Estados Unidos. No solamente personas de Medio Oriente, que fueron los que, ¿verdad? Causaron los ataques terroristas, ¿verdad? Según la información que nosotros tenemos. Eran personas de Medio Oriente, ¿verdad? Y pues eso, según ellos, es justificación para entonces hacer que todas las personas pasen por una evaluación más rigurosa. También desarrolló nuevos sistemas de recolección de datos para rastrear a los no vacunados. No, ¿a los qué? A los no ciudadanos en Estados Unidos. ¿Ves cómo entonces ya vemos la transición? Un sistema de datos, se está creando un sistema de datos nuevo, ¿verdad? En lo que estamos, para que vean que esto se refleja a los que son luego citizens, a los que son nuevos, ¿verdad? Los que son supuestamente autóctonos de aquí, de Estados Unidos. Sí, tú lo que estás diciendo es que eso da, esta apertura, tú lo que haces es que le cambias una palabra o dos, como acabas de hacer, porque eso fue lo que hiciste, le cambiaste una palabra o dos, porque no dice no vacunado, aunque sabemos muy bien que los extranjeros tienen que vacunarse cuando lleguen acá, ¿verdad? No conozco los detalles, pero sí lo he escuchado mucho de que, pues, eso es parte de lo que quieren lograr. Igual, Luis, la definición la expansión de la definición de terrorista. Eso se puede expandir bien tan sencillamente como decir alguien que no está vacunado es un terrorista. ¿Por qué no? Si, si lo Infunden miedo. exacto, si el salto que se hace de una cosa a otra es nada. O es terrorista cualquier persona que simplemente me haga sentir miedo y por ende, pues, o sea, la movilidad se empieza a limitar. Porque lo que yo quería preguntarte era eso. Lo que se hizo con cambiar del INS al DHS es que entonces ahora la problemática de migración, inmigración y demás se está trabajando como un problema de seguridad nacional, no como una situación de personas que vienen y van. Sí. Okay. Entonces, dentro de esa definición de terrorista, se metió a todos los inmigrantes. Porque no importa dónde venga, o sea, vas a tener esa definición y te van a procesar debido a lo que ocurrió. O sea, porque no te conocemos, o sea, no sabemos quién tú eres. Y sabemos que eso no es legítimo. ¿No? Sabemos que esa excusa no es legítima. Entonces, Porque el hombre no conoce el corazón no conoce el corazón, del ser ya lo humano. hemos dicho. Entonces se desarrolló nuevos sistemas de recolección de datos para rastrear a los no ciudadanos de Estados Unidos, en Estados Unidos, y modificó las formas de revisión judicial disponibles para las decisiones de remoción. ¿Okay? Entonces luego también vemos más discriminación a los inmigrantes de países árabes y musulmanes también, que by the way, hay estadísticas que dicen que muchas de las personas que vienen de esos países son cristianos. ¿Ok? Tienen apellidos árabes y musulmanes, pero son de fe cristiana. So, tenemos que tener mucho cuidado. Eso es algo que yo quería tocar en un futuro. Es uno de los temas que Vamos a tenemos tocarlo, pendientes. vamos a tocarlo. Sí. Entonces, se permitió al Estado apresar a sospechosos de tener conexiones terroristas. ¿Okay? Permitió al Estado llevar a cabo audiencia de remoción en secreto. O sea, ya vemos en estas dos partes que tenemos un control estatal grandísimo. Tenemos aquí también que desde septiembre 11
no solo los países árabes o musulmanes fueron afectados. Desde entonces el Estado ha aumentado los esfuerzos para apresar, enjuiciar, remover y prevenir la inmigración de los no ciudadanos indocumentados. O sea, no solamente ya es para los ciudadanos de países de Medio Oriente, sino que ya pasa a una gran gama de países. Se mueve a otros países también. Y los van a enjuiciar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de que el Estado permite entonces audiencia de remoción en secreto? ¿Qué es eso? O sea, hay anécdotas donde a muchas personas se les negó acceso de los familiares, se les negó acceso a tener una representación legal y hubo muchas demandas. Hubo muchas demandas a través de eso y fue algo bien polémico para esta época. No lo escuchamos mucho, pero fue bien polémico en esta época cuando esto empezó a suceder, especialmente con esa área donde se llevaron audiencias judiciales en secreto para remover la persona, donde muchas veces era solamente un sospechoso, una persona que solamente no hubiera hecho ningún tipo de daño a nadie, solamente tenían como que, pues, creemos que tú puedes ser un terrorista y tenemos derecho de arrestarte, llevarte con nosotros y puedes estar meses sin hacerte un juicio, solamente interrogatorio. Entonces, vemos ya que entonces le estás dando un poder al Estado, estás justificándole al Estado a que pueda hacer estas cosas contigo. Si lo hace con el extranjero, lo puede hacer contigo también. Una vez más, el gobierno federal de Estados Unidos mejoró, o sea, entre comillas, mejoró la seguridad fronteriza, aumentó el número de patrulleros fronterizos, expandió el uso de expedited removals, que eso lo podemos explicar después, que es una deportación en la frontera, y se construyeron verjas en la frontera sureña también. O sea, ya vemos que cada periodo ha tenido un impulso en seguir aumentando los agentes de la frontera, en seguir poniendo más verjas, en seguir, o sea, añadiendo recursos humanos. Estos esfuerzos incrementaron las detenciones de los no ciudadanos, ¿verdad?, de los inmigrantes, y aumentó el esfuerzo de los gobiernos y estados locales, de los gobiernos de estados locales, policiales locales, a implementar la ley federal migratoria. ¿Okay? También eso es bien importante. Entonces, aquí se creó también una de las agencias o una de las agencias que divide el DHS o el DHS, que hoy día la gente dice que we have to abolish, que tenemos que abolir esa agencia, ¿verdad? Pero eso se divide en tres. El DHS se divide en tres, no solamente en una. Está el US Citizenship and Immigration Services, ¿verdad? Que es el USCIS, el famoso USCIS. Está el US Custom and Border Protection, el CBP, ¿verdad? Lo que le llaman el CBP, que es la patrulla fronteriza. Y está ICE, que ahí es donde la gente, esa es la que la gente no le gusta. Le gustan los otros dos, pero a la gente no le gusta ICE. Que básicamente se divide en dos. Se divide en Enforcement and Removal Operations y Homeland Security Investigations. ¿Verdad? ERO o ERO y HSI. Lo que quiero decir con esto es que cuando vienes a ver, es básicamente el DHS, básicamente es, por decirlo de alguna manera, es como el FBI de lo migratorio, de los extranjeros. O sea, ellos tienen mucho poder, muchísimo poder para hacer y deshacer con el extranjero. Y un dato interesante como resultado de todo esto, es que la nueva ley migratoria, la detención de los no ciudadanos por razones fuera de la seguridad, incrementó drásticamente durante la primera década del siglo XXI. De 95.214 detenciones de inmigrantes, ya para el 2016 ya habían detenido 300.000
352.882 personas. Y esto, no y esto sigue aumentando, ¿verdad? Porque estamos en una guerra. De hecho, Exacto. los otros días fue que sacaron las tropas de Afganistán. Todavía está, y ahora se está formando otra crisis más que sabrá, solo Dios sabe en qué eso va a terminar, ¿verdad? Otra crisis más en Afganistán, vamos a ver qué hacemos con eso. Están Sí, diciendo vi la ahora. noticia ayer de los deployments que va a haber allá de nuevo. Porque por si acaso, esto nosotros lo estamos grabando el 15 de agosto. A lo mejor salga mucho después. Am, 15 de agosto de 2021, sí. eh, ok, aquí vemos bien importante que, como hemos dicho repetidas veces, lo que nosotros le hacemos al extranjero, si el extranjero clama, Dios nos lo va a hacer a nosotros. Y esto no es chiste. O sea, esto es uno de los primeros 5 temas más importantes de cualquier nación, de cualquier país, de cualquier grupo de personas, eh, cultura, lo que sea. Porque Dios no es burlado. Dios no es burlado. Y cuando Dios dice que no te metas con estas personas, porque yo voy a contestar, y esos son pasajes que ya hemos leído, estamos bajo juicio. Estamos bajo juicio a que todo esto nos suceda. Y decías que se puso bien estricto, ¿verdad? Con el DHS, la cuestión. Y yo he visto videos de YouTube vale, vamos a ver claro, de conservadores que no los dejan entrar. Porque en YouTube pusieron cosas, qué sé yo, de Canadá o de donde sea, de otros países europeos, lo que sea. Pues porque en su YouTube tienen cosas que, que al DHS no le gusta. Pues porque los mandatos ejecutivos son así, arbitrarios, son, ¿verdad? Y lo mismo puede pasar con del otro lado también, con los de la izquierda, lo mismo. El punto aquí no es izquierda o derecha, aquí el punto es cómo nosotros por quebrar la ley de Dios tenemos consecuencias. Y aquí vemos claramente que al detener a tanta gente que viene y nosotros no conocemos el corazón de la gente, lo más probable es venir así mismo como el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Dios estaba en Egipto buscando salir de ese revolú. Pues así también vienen las personas a emigrar. Mira, nadie se va de su país porque va a cometer fechoría a otro necesariamente, porque los estados que están bien mal, cuando tú estás haciendo fechorías allá, tú te quedas en el sitio donde tú eres el rey. ¿Para qué tú vas a venir para acá? Si acá tú empezar de nuevo. No, 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 no. O sea, eso no hace ningún sentido. Eso de ver a los inmigrantes como si fueran terroristas, de por sí, eso ya es juzgar con injusticia, porque estás, como hemos dicho anteriormente también, estás juzgando por apariencia. Y básicamente es eso. Aquí yo mencioné lo que dice, una de las cosas que se añadió mucho fue el expedited removal. Un expedited removal es básicamente que si te cogen a cierta distancia de la frontera entre Estados Unidos y México, el oficial del DHS, un oficial del DHS tiene el poder de decirte, no, tú te vas para atrás, allí mismo en la frontera. Esos son lo que le llaman expedited removals. Y ya eso es una deportación, básicamente. Hay una regla en el sistema de migración que si tú entras por 2 veces, de verdad que eso es casi imposible tú poder tener un remedio migratorio para eso. Si tú entras 2 veces y te deportan 2 veces, ya. Eso es casi imposible para un inmigrante poder buscar. Entonces, ¿qué pasa? Tú trataste de entrar, te sacaron allí mismo en la frontera porque la regla migratoria ya está que pueden hacer eso. El oficial de DHS puede decir, no, tú te vas allí mismo. Y eso es básicamente a discreción de ellos, a discreción de lo que ellos piensen. Y se están atribuyendo un poder que Dios está condenando. Y yo entiendo que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día como cristianos, ¿verdad? Como pueblo de Dios que no hemos reaccionado a estas circunstancias es debido a que no hemos tratado al inmigrante como lo dice la palabra del Señor.
No hemos tratado, sí, no hemos tratado al huérfano, como lo dice la palabra del Señor. Hemos tratado a la viuda, como dice la palabra del Señor. Y este crecimiento exponencial de lo que se arroja el Estado impositivo para sí mismo, cosa que los supuestamente conservadores le tienen miedo, realmente viene por el mismo miedo. Ellos mismos hacen Exacto, crecer el Estado por el miedo. Ellos mismos hacen exacto. crecer la propia bestia, que en algún momento no te va a dejar ir a ningún lugar si tú no presentas evidencia de lo que arbitrariamente en Ellos le algún dé la gana. momento le dé la gana decir. Y Sí, los mandatos ejecutivos en el federal siguen creciendo y no los derrogan. Eso sigue acumulándose. No, no hay tal cosa como, pues mira, ya pasó mucho tiempo del 9/11, ya sabemos que no entran, aquí no ha venido más nunca otro terrorista, casi siempre son incluso gente que ya estaba aquí hace tiempo. Pues mira, ya, vamos a eliminar esto es una injusticia, ennuar a la gente cuando llega ahí en el aeropuerto, todas esas sanganaces que han hecho. Eh, no, no ha habido reversa, al contrario, se le sigue añadiendo, yeah. porque es una mentalidad también que la podremos hablar otro día también, es una mentalidad constantemente positivista, constantemente añadir, constantemente hacer para resolver. Entonces, resuelven lo que no está dañado, por ende, sigue dañando las cosas. Y esas cosas rebotan porque cuando esta agencia haya contratado miles de personas, que fue lo que pasó con 9/11 y tú me dijiste, ¿verdad? Mucha gente se enlistó, mucha gente se metió al FBI, mucha gente se metió a esta agencia. Cuando toda esta burocracia tú hayas seguido aumentándola, de un día para otro no van a decir, ok, ya no lo necesitamos. La soga no corta por ahí, la soga corta por otro lado. Cortará por, qué sé yo, por la educación o por, qué sé yo, no sé, porque el Estado no le gusta dejar de crecer, el Estado le gusta seguir creciendo para poder tener entonces una base con la cual continúe en el poder. Y cómo se sustenta todo esto. Bueno, por eso es que es importante hablar de economía y que hablemos de inflación y que hablemos de este otro tipo de cosas que no lo vamos a tocar acá, pero sí Tienen que ver mucho. O sea, es un están órgano de la conectados. bestia, sí. Sí. Están bien conectados también. Y no, pero cuando vienes a ver, sí, se infunde el miedo a través de lo que es lo económico. Porque si el Estado es el que tiene que tener control sobre lo económico, pues entonces sí puede controlar la inmigración. ¿Ves? Porque la inmigración tiene que ver mucho con lo económico. La inmigración tiene que ver mucho con lo económico porque es un individuo huyendo de el lugar de procedencia buscando una seguridad económica. Es bien raro ver que un inmigrante venga para acá a Estados Unidos y que viva de ayudas gubernamentales. Es bien raro ver eso. Eso sí, tiene que ver mucho con la economía familiar del inmigrante. O sea, cuando vienes a ver, tiene que ver mucho con lo que el Estado piensa que va a pasar porque los recursos del Estado, ¿verdad? Y según ellos, los recursos del Estado son tan finitos y tan escasos que tenemos que tener un miedo grandísimo a un inmigrante que viene aquí a buscar empleo. No hace falta justificación de nada, lo que hace falta es la palabra del Estado, que ellos lo digan y ¡puf! Se hace. Porque es que así funciona el miedo. Con la El, ignorancia funciona el miedo. eh, Y, exactamente. y la ignorancia en el tema económico es bien grande. Yo me la he encontrado porque yo doy una clase de economía con los chicos en las escuelas. Y obviamente de economía se sabe cero. Todavía hay gente adulta, inteligente, que piensa que nosotros todavía el dólar representa oro. Eso no existe hace como 100 años ya. Cuando tú le dices a la gente, mira, es que esto es un pedazo de bizcocho, de pie, de no sé cómo, ¿verdad? Una torta, la cual tú no puedes coger todos los pedazos porque se acaba. Y así funciona la economía. Error. Así no funciona la economía, pero es lo más rápido a entender, es la forma en que te dicen, no, porque se acaban los recursos y nadie cuestiona lo que se debería cuestionar, que es el Estado como tal.
El Estado es el problema porque el Estado interviene para no permitir el buen desarrollo de la economía. El Estado es quien crea todas estas leyes y después cuando se quebrantan, él dice, viste, pecaste contra mí. Ujú. O sea que de verdad que hay mucho por hacer, pero lo más hermoso de todo este tema es que lo tenemos revelado por el Dios creador del universo y por ende tenemos un conocimiento certero y seguro de que esto hay que hacerlo, de que hay que eliminar toda restricción para el inmigrante y que la Amén. ley a la que se sujeta un inmigrante sea la misma ley del lugar hacia donde vaya y que sea realmente la ley del Señor. La ley del Señor que dice que no hay acepción de personas. Eso es No así. hay. Eso es así. Sí, o sea, y no es una solución que va a venir de la noche a la mañana. O sea, yo pienso que a lo mejor tú y yo, Millo, o la persona que nos escucha, nosotros no vamos a ver la solución, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que como hijos de Dios, como nación de Dios, nosotros tengamos que dejar de hacer estas cosas porque todavía no hemos llegado hasta allá, ¿verdad? No, tenemos que actuar, tenemos que vivir, porque si no, no vamos a poder llevar esto a las próximas generaciones. O sea, es imposible el pensar de que si yo entonces me quedo sin hacer nada y me quedo neutral, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren que yo haga como cristiano, que me quede neutral mirando a ver qué pasa. No, o sea, tenemos que actuar. La primera solución que tenemos es, ¿verdad? Salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia. Leer palabra. Ver la palabra del Señor como la única ley. Empezar desde cero, básicamente. Empezar desde cero. Y Nada. enseñarle a nuestros hijos el valor inmenso del ser humano, que no importa de dónde, de qué lengua o nación venga, Correcto. porque el reino de Dios va a ser de toda lengua y toda nación. Digo, el reino de Dios es, perdón, ahí viste, ya empecé a repetir las cosas que uno aprendió mal. El reino de Dios es de toda lengua y nación. Será, y siempre ha sido. Para eso fue que el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Así Amén. que, gracias Luisda por esta ocasión. Creo que esta línea del tiempo que llevamos ya como 3 episodios hablando es bien importante para ver el contexto en el cual estamos, que no llegó de un día para otro y que tiene repercusiones serias no solamente para el extranjero, sino también para el que dice que no es extranjero. Así que Dios nos ampare, Dios tenga misericordia de nosotros y me despido con esas palabras. Despídete cuando quieras ahí. Sí, no, también lo mismo, tengamos misericordia hacia el extranjero, leamos palabra, leamos su ley y pongámosla en práctica, desde ya ahora, aunque sea difícil, aunque sea contrario a la corriente, así es que vamos a entonces a poder, ¿verdad?, vivir según los estándares de nuestro rey que reina, está reinando ahora.